Ahora, con quien vamos a hacer contacto, que muy amablemente nos ha atendido a nuestro llamado, es la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz. Doctora Muñoz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. No, usted muchas gracias, además se está movilizando. Le agradecemos mucho el gesto que ha tenido con nosotros. Pero vamos a hablar de varias cosas. Primero, lo que esperamos siempre de nuestra autoridad, de nuestro gobierno, de quienes comandan esta situación, esta emergencia, es predictibilidad, ¿no? ¿Qué tanto podemos ser predictibles, primero, ministra, con un virus que no sabemos su comportamiento, pero, por otro lado, por lo menos, viendo algunas otras experiencias, se ha podido en otros países decir algunas cosas o contenerlo de otra manera? ¿Nos puede explicar, por favor, esa situación? ¿Qué predictibilidad podemos tener con respecto a la situación que estamos viviendo? A ver, nosotros habíamos dicho desde el principio que lo que estábamos haciendo, el esfuerzo que estábamos haciendo todos los peruanos a través del tema del aislamiento social, era para tratar de llegar a que la curva, en vez de subir así, pueda ser más, con una pendiente menor, ¿no? Y que en algún momento íbamos a llegar a la parte de la cúspide y de ahí empezar a bajar. Los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora no podemos dejar de reconocer que han sido importantes y hemos logrado, a través del esfuerzo que hemos hecho todos los peruanos y peruanas, salvar miles de vidas. Si no hubiéramos respetado las medidas, en algunas regiones más que en otras, por supuesto, pero si no hubiéramos respetado, si no hubiéramos tomado ninguna medida, este es el momento en el que hubiéramos tenido miles de muertos más. Entonces, hemos llegado ya a un momento en el cual estamos cogiendo, como se dice, la cresta de la ola, o sea, la cúspide de esta pandemia. Y por esa razón, lo que corresponde es asegurar que esta cúspide que hemos llegado sea justamente la meseta, esto que le llamamos lo plano, para empezar a bajar. Claro, todavía si estamos... Nosotros, sí, disculpe. Me interrumpí, si nosotros no tomábamos hoy día la medida que hemos tomado de continuar, corríamos el riesgo de que esto que está ya casi llegando a ser plano pudiera tener un hipo, pudiera tener una loma y vuelva a subir. De hecho, somos perfectamente conscientes que estamos pidiendo un sacrificio enorme por 2 semanas más, pero también creemos que el tema de haber aprobado la semana pasada algunas actividades económicas y las fases, sobre todo, para que uno pueda ir viendo cómo se va a ir reactivando la economía, dan justamente esa predictibilidad que la gente requiere e irse preparando para ir reactivando las diferentes actividades económicas, pero siempre cuidando el tema del aislamiento social, usar mascarilla, el lavarse las manos y el salir solo cuando sea realmente imprescindible. Ministra, ¿cuándo se iniciaría esta fase 1 o tenemos que esperar los resultados de estas 2 semanas más de confinamiento? No, la fase 1 empieza la próxima semana. Correcto. O sea, las actividades que se van a iniciar ya en esta fase 1 que se ha planteado, el 18, empiezan la próxima semana. Y lo que nosotros le pedimos a la ciudadanía es que aquellas personas que ahora van a poder empezar a incorporarse en la actividad económica, en el trabajo, tienen que tomar las mismas medidas de protección. Tienen que usar su mascarilla, tienen que mantener el aislamiento social, tienen que trasladarse solamente lo mínimo indispensable para poder realizar sus actividades y tienen siempre que lavarse las manos y protegerse. Correcto, ministra. Cada persona es responsable de uno mismo y tenemos que cuidarnos y actuar como si estuviéramos contagiados para proteger a otros y protegernos nosotros también. Correcto, ministra. Vamos más o menos en 4 temas. Vamos a lo económico, ¿no? Es que el confinamiento se extiende, pero también la agonía de muchos peruanos que están en el sector informal también se extiende.
el bono mal llamado universal, porque no es universal, pero este bono que alcanza el 75% de hogares del Perú, no se entrega, todavía estamos en la etapa del bono independiente, ¿no? No voy a entrar al tema de si a algunos les tocó bien, a otros les tocó mal, no quiero entrar en eso porque todo es perfectible y lo que importa es la intención, pero el tema es que no llegan, lo de la ONP todavía no está, entonces, ¿qué tan rápido vamos a avanzar? Porque el Reactiva Perú ya está desembolsando las grandes empresas, pero a la MIPE, al informal, al trabajador, al chofer, al guardián, al que se quedó sin trabajo, al mototaxista, al taxista, no llega, ministra. A ver, miren, es muy importante que entendamos por qué le llamamos universal, ¿no? Y además explicarles todo el esfuerzo que se está haciendo. Sabemos la angustia, o sea, yo no les voy a negar ni les voy a dorar la píldora, como se dice, de la angustia que he visto que la gente tiene y por eso también los retornos a sus regiones. Pero lo que tenemos que entender también es que nos estamos enfrentando a un riesgo de muerte. Y no queremos, por supuesto, que la gente tenga que elegir entre morir por el coronavirus o morir de hambre. Miren, ¿por qué llamamos este bono universal? Porque nosotros tenemos alrededor, más o menos, digamos, 9 millones de hogares. Ese es el universo de hogares en el país. Tenemos una cantidad de hogares que tienen un sueldo fijo, registrado en la planilla pública o en la planilla privada, pero tienen un sueldo fijo, tienen un trabajo fijo. Si restamos todas esas personas que tienen un trabajo fijo, vamos a quedarnos con 6.800.000 hogares. De esos 6.800.000, el primer bono fue para pobres y pobres extremos en zonas urbanas, 3,5 millones. De ahí vino un segundo bono para independientes, 700.000, con lo cual llegábamos a 4.200.000. Y después un bono que ha sido el bono rural de 1 millón de personas, de hogares, 4.200.000 más 1 millón, 5.200.000. Si nosotros restamos a ese 6.800.000, los 5.200.000, nos faltan 1.600.000 para llegar a todos los hogares que no tienen un ingreso fijo. Por eso lo llamamos universal, porque ese bono va a ir a todos esos hogares que no han recibido los bonos anteriores ni tienen un ingreso fijo, con lo cual entenderíamos nosotros que estaríamos ayudando a paliar esta situación de crisis a todas esas familias. De acuerdo, de acuerdo. Esta semana, no coincidimos de repente en el nombre de llamarlo universal, pero lo importante, porque, ok, los otros están en planilla, yo no tengo por qué recibirlo, yo estoy en planilla, usted tampoco, no importa eso, lo que importa es esos 5.2 millones de hogares que están esperando el día de hoy, el presidente lo anunció. ¿Cuándo se tiene? ¿Por qué tanta demora? Esta semana ya se está haciendo el esfuerzo para poder lograr concretar el pago. Y lo que estamos haciendo también, porque entendemos que parte del problema que esta pandemia ha desnudado en nuestro país es que nosotros no tenemos un sistema de inclusión financiera. Entonces, ¿qué ha pasado? Mucha gente está yendo a los bancos a hacer colas porque no tiene una cuenta. Si tuvieran una cuenta, sería todo mucho más fácil y ya hubieran podido cobrar. Pero la mayoría de personas, por temor, por desconocimiento, por diferentes razones, culturales a veces, consideran que no es útil tener una cuenta y no quieren tenerla. Entonces, hoy día estamos pagando el precio de no tener un sistema de inclusión financiera. Correcto. Entonces, a una región como Madre de Dios, a un distrito como Fitzcarral, que no tiene una sede de un banco comercial, tenemos dificultades en llegar. Y muchos lugares que no tienen ni siquiera Banco de la Nación. Entonces, eso hace más difícil y más complejo el poder llegar a esos lugares. Pero vamos a llegar. Estamos diseñando toda una estrategia entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la RENIEC y varios otros sectores para llegar hasta el último rincón. Porque cada persona cuenta.
Correcto. Esa es nuestra mirada. Correcto. Ahora el tema social. Los mercados, y este es un tema, los municipios, es un tema de gestión ambiental, también corresponde a su sector. Los mercados, el presidente el día habló, tenemos que intervenir los mercados más críticos. Bueno, al día 54, que ya estamos en el día 54 del estado de emergencia, no es una sorpresa que en los mercados nos vamos a contagiar, como lo de los colegios. ¿Cuál va a ser la medida exacta, señora ministra, para poder descongestionar los mercados? ¿El cambio de hora es suficiente o se van a tomar otras medidas? No, miren, lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que cambiar por completo nuestra cultura de hacer las cosas. Todo. Cómo manejamos los residuos sólidos, cómo vamos a comprar, cómo nos trasladamos en el transporte público. Todo en nuestra vida tiene que cambiar. Estamos frente a un nuevo modelo de convivencia. ¿Y qué significa eso? Significa que al mercado hay que darle la vuelta por completo. Hay que organizar una ruta por la cual se debe entrar y otra por la que se debe salir. No deberíamos tener entrada y salida por el mismo lugar, por ejemplo. La gente no puede vender en el piso. Tenemos que encontrar una manera de quitarnos esa idea de la cabeza, de poner las cosas en el piso y vender desde ahí. Tenemos que lograr tener puestos diferentes, con un diseño diferente, con una atención diferente. Tenemos que dar ese salto para que la gente pueda pagar con medios electrónicos y que sea cada vez una opción más frecuente hasta en un mercado. Tenemos también que tener espacios, corredores con la suficiente distancia para que una persona que está en un puesto pueda tener la suficiente distancia de la siguiente que está en el otro puesto. Además de eso, tenemos que tener una cultura de manejo de los residuos completamente distinta, donde separemos los residuos orgánicos de los inorgánicos y valoricemos los residuos. Entonces, lo que se ha hecho es se ha formado un grupo de trabajo, el Ministerio de Agricultura junto al Ministerio de la Producción, al Ministerio del Ambiente y otros sectores más, y ese grupo de trabajo ha diseñado el nuevo formato de un mercado. Correcto. Se han identificado 36 mercados a nivel nacional que son los más importantes y ahí se van a hacer intervenciones puntuales junto con los alcaldes y se va a rediseñar por completo el formato del mercado. Y fíjense, si bien un mercado es un punto de alto riesgo, depende de mí como ciudadana, como ciudadano, cuidarme. Porque yo puedo ir a un lugar donde hay personas positivas inclusive. De hecho, yo por mi trabajo me cruzo con muchas personas. Como el ministro de Agricultura. Que están tratando de regresar a sus regiones, ¿no? Pero yo lo que estoy haciendo es, uso mi mascarilla todo el tiempo. No me la quito para nada. Además de eso, sí. Yo, por ejemplo, llevo conmigo una botellita de alcohol en gel y la tengo en mi bolsillo todo el tiempo. Cada vez que necesito agarrarme el ojo o algo me pica, me limpio las manos con el alcohol y con eso estoy segura que no me estoy contaminando. Mantengo mi distancia. Yo también voy a comprar, soy la persona de mi casa encargada de ir a comprar los víveres. Entonces, yo puedo ver un grupo de gente, pero no me acerco. Yo mantengo mi distancia. Ministra, ¿se garantiza entonces la continuidad de operaciones de los mercados mayoristas o se va a cambiar de local, por ejemplo, lo que pasó con Caquetá y se habilita otro ambiente? ¿El mercado mayorista va a seguir funcionando porque esa es la garantía de abastecimiento de alimentos? A ver, la idea es justamente que todo este proceso de cambio se haga de manera ordenada, ¿no? Entonces, tenemos mercados que son muy grandes, que son centros de abastecimiento, que ahí es donde se tiene que hacer el cambio porque no vamos a encontrar otro lugar probablemente que sea alternativo. Y tenemos otros mercados en los cuales, mientras se haga el cambio, hay que organizar una alternativa. Entonces, eso es parte del trabajo en equipo que estamos haciendo junto a las autoridades locales y que es tan importante porque finalmente, tanto el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local tenemos como objetivo servir a los ciudadanos. Entonces, este trabajo articulado tiene que mezclar
el tema de salud pública, con todas estas cosas que les he planteado, pero también el tema de acceso a los alimentos, que es uno de los temas más sensibles para la población. Correcto. Ministra, el tema de los migrantes, que es un tema también en el cual usted se involucró, los compatriotas que están retornando a sus regiones, ¿es una solución? ¿Ya se completó el proceso de retorno? ¿Todavía están ahí muchos compatriotas tratando de retornar? ¿Tiene el número exacto? ¿Y qué solución final, si es que no han podido retornar, se le va a dar a los compatriotas para que puedan regresar a sus regiones? A ver, lo que tenemos que entender es que este es un proceso, y es un proceso muy dinámico, y es un proceso que va a continuar probablemente durante los siguientes meses. Cada región ha abierto un padrón para saber cuál es la cantidad de gente de su región que requiere retornar. Lo que se ha identificado es que se han inscrito como 200.000 personas, pero no todas las personas tienen las mismas condiciones, o la misma urgencia, o la misma necesidad de retornar. Por ejemplo, hay casos en los cuales alguien había venido por una cita médica a Lima y justo en ese momento lo agarró la cuarentena o el aislamiento, la emergencia. Esa persona no vive en la ciudad, no tiene amigos, no tiene familia, estaba por un tema muy puntual. Esa persona tiene urgencia de regresar porque todos sus medios de subsistencia están en su región. Tenemos otro caso, por ejemplo, de estudiantes que estaban aquí porque estudiaban en el instituto o en la universidad, y esos chicos o chicas hoy día no pueden ir físicamente. Normalmente vivían de la encomienda que le mandaba su familia, y hoy día no tienen esa encomienda, no pueden alimentarse. Y ya no tienen el cachuelo que normalmente tenían con el que pagaban su cuarto. Entonces tampoco tienen cuarto. Ese es otro caso urgente en el que necesitan retornar porque se han quedado también sin medios de subsistencia. Pero podemos tener otros casos en esa lista, sí, claro, de personas que, por ejemplo, ya viven aquí hace 10 o 15 años, tienen casa aquí, su vida está hecha aquí, pero preferirían retornar a su región. En ese caso, ellos tienen medios de subsistencia todavía, tienen un techo, tienen alimentación, pero preferirían retornar. Entonces, si nosotros analizamos todos estos casos, hay algunos que son urgentes. Esos son la prioridad en este momento. Los otros pueden querer retornar, pero lo pueden hacer un poquito más adelante. Lo que estamos pidiendo es que nos permitan ayudar a que este proceso de retorno sea ordenado, sea seguro, porque queremos proteger a las personas. Entonces, todas aquellas personas que nosotros vamos identificando que necesitan retornar y que han perdido su habitación, por ejemplo, los recogemos, les ofrecemos un albergue y se coordina con su región para ver si ellos están en la lista de los que están empadronados para retornar o no lo están. Y entonces se va actualizando también el padrón. Si necesitan unos días para organizar el tránsito, se les brinda albergue, se les brinda alimentación. En algunos casos, inclusive en acuerdo con la región, la gente se ha quedado a hacer cuarentena en la ciudad de Lima y luego se les ha trasladado. Y todo ese proceso se coordina formalmente entre la autoridad regional y el INDECI, con la participación de la presidencia del Consejo de Ministros también, pero es el INDECI el que coordina todo el tema de los traslados para las personas. Si hacemos ese proceso ordenado, sin que la gente esté en la calle aglomerándose, vamos a reducir notablemente el contagio de las personas. Correcto. Pero si no hacemos ese proceso ordenado, lo que estamos viendo es que cuando la gente se aglomera en la calle, lo único que hace es incrementar el contagio. Correcto. Con el tema del control de contagio ya vamos a la parte de salud y ya vamos cerrando para no tomarle más tiempo porque sé lo importante que es su tiempo, ministra. Que es la contención, ¿no? La contención estratégica. Hay un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, el cual no ha sido convocado, ¿no? Que es parte de los consejos consultivos que tiene el gobierno. ¿Por qué no invitar a nuestras Fuerzas Armadas? Yo sé que está el ministro de Defensa, pero no a los que tienen un manejo estratégico en una situación de guerra,
cuando ya ha sido calificado como situación de guerra, ministra, y no lo hacemos. Y somos los civiles inteligentes como usted que lo están haciendo, pero ¿por qué no permitimos también esta ayuda estratégica de altos mandos militares? Pero yo no sé de dónde han sacado esa idea ustedes de que los altos mandos militares no están participando. O sea, de hecho, el presidente se ha reunido y convoca con regularidad al Comando Conjunto. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos son basadas en la información que las Fuerzas Armadas nos brindan. No solamente el caso de la policía, sino todas las Fuerzas Armadas. Y el trabajo que se está haciendo es un trabajo muy articulado con ellos. Correcto. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen un trabajo activo en este momento en la estrategia y aportando su experiencia y conocimiento. Correcto. El tema de las compras que están pendientes. Tenemos entendido que hay mercadería lista para venir al Perú. Ha llegado el día de ayer un avión de la Fuerza Aérea Chilena en Chile con sus equipamiento médico, respiradores. ¿Cuál es la situación en este momento? Si es que la puede responder, yo sé que no es su sector, pero ¿cuál es la situación de los equipos y medicamentos que tienen que venir, respiradores artificiales, etcétera, de las compras que haya hecho el gobierno peruano? A ver, una cosa que tenemos que entender es que en este momento todo el mundo está comprando lo mismo en el mundo. Sí. ¿No? Mascarillas, respiradores, EPPs, todo el mundo está comprando lo mismo, pruebas rápidas. Entonces hay una gran demanda de esos bienes y de esos productos en general. Las órdenes de compra se están atendiendo, por lo tanto, progresivamente. Entonces yo puedo tener los recursos hoy día, giro la orden de compra y me la van a ir trayendo en los próximos 3 meses. Hasta que no me cumplan y me traigan la mercadería y yo la ingrese, no puedo en muchos casos cancelarla. Por eso aparece como si no hubiera gastado nada. Pero en verdad, ya hice la gestión, ya hice la adquisición y me la van a ir trayendo progresivamente. Es como cuando a mí me depositan en la cuenta, digamos, el pago para la luz de todo el año, ¿no? O del teléfono de todo el año. Pero yo solamente puedo pagar cada vez que me llega el recibo. Entonces, es un pago que se hace cada vez que se adquieren finalmente, o sea, que se logra tener ya ingresados los productos. Pero y varios de estos productos vienen periódicamente, o sea, cada semana pueden llegar mascarillas, pruebas rápidas, ventiladores, una serie de elementos. Eso es un proceso muy dinámico que está funcionando. Es un mercado, hemos salido a comprar, nos hemos demorado un poco, estamos esperando, nos falta peso político, diplomático acá. ¿Cómo nos ayudamos para ser los primeros? O sea, yo no, sí. A ver, yo no, primero que nada, yo no diría eso, ¿no? O sea, hemos salido a comprar desde el principio, como muchos otros países. Y además estamos teniendo una cantidad de instrumentos, de implementos que están llegando. Inclusive hay algunas cosas, como lo recalcó hoy día el presidente de la República, que ya se están fabricando aquí, como los ventiladores. Entonces, esto tiene que ser una combinación de lo que necesitamos traer del extranjero, lo que podemos fabricar aquí. Al principio, por ejemplo, todo el mundo se peleaba por las mascarillas, ¿no? Pero después se pudo identificar que uno puede usar también una mascarilla de tela. De hecho, durante toda la primera etapa, que yo no tenía un trabajo de campo con los migrantes que estaban moviéndose, usaba una mascarilla de tela permanentemente. Ahora que tengo una exposición mayor, utilizo una mascarilla que tiene, digamos, un componente mayor de seguridad, pero por el riesgo que estoy asumiendo. Y así sucesivamente. Pero el día que yo no salgo, por ejemplo, a tener reuniones o más que reuniones, al trabajo de campo con los migrantes, yo uso mi mascarilla de tela común corriente. Correcto. Porque eso es suficiente para protegerme en el entorno general. Y así tenemos que ir viendo cuáles son los elementos y las demandas se van presentando, pero también están llegando los productos. Y poco a poco estamos atendiendo las necesidades y los requerimientos.
Porque si no hay testeo, el confinamiento es un poco a ciegas, ¿no? Y eso es lo que pasó al principio, ministra. No, mire, yo creo que en realidad no seamos injustos con los peruanos. Las personas en su gran mayoría están actuando responsablemente, en su gran mayoría. Pero injusto, ahí son injustos ustedes, porque le están diciendo a un sector de los peruanos que por su irresponsabilidad, gente que no tiene trabajo, no tiene que comer, no tiene refrigeradora, no tiene nada, entonces ellos son los irresponsables. No me parece tan justo tampoco. No, es que, a ver, yo creo que tenemos que diferenciar los temas acá. Una persona puede tener necesidad, ¿no es cierto? Y por ende salir a vender a un mercado. Pero el que está yendo a comprar, ¿necesita aglomerarse? ¿Ese es el mensaje? No, ¿no es cierto? O sea, el problema principal que tenemos no es el que está saliendo a vender. El problema principal que tenemos es la cola que se forma para cobrar un bono en un banco. Es la aglomeración que se forma de la gente que está yendo a comprar a un mercado. Entonces, creo que aquí tenemos que diferenciar. Yo puedo entender la necesidad de alguien que quiere salir a vender un producto, pero el que está yendo a comprar o el que está yendo a cobrar un bono, ¿por qué no puede mantener el distanciamiento social? ¿Por qué no puede mantener 1 metro de distancia? ¿Por qué se tiene que aglomerar? ¿Por qué no podemos ser responsables y hacer nuestra cola como corresponde? Porque ahí, en la cola, tanto en el mercado como en el transporte, o sea, yo puedo entender que el transporte público necesita transportar pasajeros, pero sabemos que tenemos que mantener una distancia. Entonces, ¿es correcto que una combi suba 40 pasajeros parados cuando sabemos que tenemos que mantener la distancia? A eso nos referimos. No estamos, y yo personalmente he visto en muchos casos la necesidad de las personas por trabajar. Lo puedo entender, pero lo que no entiendo es cuando una persona va a ir a cobrar un bono y se aglomera. Pero nos sorprende eso, ministra, nos sorprende eso. Yo sé que no es su culpa, yo sé que no es culpa del gobierno que hagan una cola y se junten todos. Pero nos sorprende, ¿ese es el Perú o no lo es? El Perú es informal. Yo me resisto a pensar que las personas no podemos cambiar para bien. Tenemos que cambiar, ministra. Por supuesto que tenemos que cambiar. Estamos en una sociedad donde los peruanos no vamos a ser capaces de pasar esta pandemia haciendo un esfuerzo de cambiar algunas cosas. Correcto. Algunas cosas en las cuales tenemos que mejorar. Dos temas. Porque la cola, con pandemia o sin pandemia, aglomerarse no es bueno. Dos temas finales, ministra. Este tema de la reactivación del reciclaje, que es de su sector, que es importantísimo y es una de las 27 actividades económicas que se va a reactivar también. Si nos puede explicar, por favor, los dispositivos. Sí, fíjense, como parte de este cambio cultural que tenemos que tener, una nueva convivencia, una nueva forma de hacer las cosas, también tenemos que aprender a manejar de una manera distinta nuestros residuos. Hoy día no puede ser que nosotros tiremos, como se dice, a la basura un montón de cosas que se pueden reutilizar, que se pueden reciclar, que tienen valor. Ya hay otros países en el mundo que no tienen rellenos sanitarios, mucho menos, por supuesto, botaderos. La gente valoriza absolutamente todo. Y ahí tenemos una oportunidad de generación de empleo, una oportunidad de cambio en la sociedad, que es el tema del reciclaje. Los recicladores son sumamente importantes, pero tampoco queremos que hagan un reciclaje abriendo las bolsas de basura en la calle. Ese no es el tipo de reciclaje que tenemos que hacer ahora. Tenemos que lograr que la gente separe sus residuos desde la casa, desde la empresa, desde el mercado, desde la industria. Cultura. Y a partir de ahí, articular el esfuerzo con los gobiernos locales para que la gente recoja los residuos de forma diferenciada. Y con ese recojo de forma diferenciada se puede generar valor en el plástico, en el cartón, en el papel, en el metal, pero también en los residuos orgánicos. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una olla compostera. Todos mis residuos orgánicos
yo los acumulo ahí y hago mi propio compost. Y ese compost, al cabo de un par de meses que termina el proceso de compostaje, lo utilizo para mis macetas y cuando me sobra, lo utilizo para el parque de mi casa, que está cerca. Entonces, ¿por qué no podríamos nosotros, todos los residuos orgánicos, imaginemos nosotros del mercado del pueblo, convertirlos en compost, en abono orgánico, para beneficiar a los propios agricultores? ¿Por qué tenemos en muchos casos que botarlo, que tirarlo en un botadero o en un relleno sanitario, cuando son cosas que se pueden valorizar y después estamos pagando por el fertilizante? Correcto. Ese es un cambio de cultura importante que tenemos que hacer y por eso la actividad del reciclaje es una de las primeras que se está incorporando, porque además la naturaleza del reciclaje es normalmente hacerlo de manera individual. Entonces el riesgo de contagio es un riesgo bajo también. Correcto. Y para terminar, ministra, y muchas gracias por esto, y sé que es muy importante y sé que usted ha sido una promotora de este tema que realmente muestra la cultura que debemos de tener y si no la tenemos hay que implementarla. El tema de la empatía, que es algo que nosotros hemos incidido mucho. La empatía es que el presidente no se compre un seguro privado en plena pandemia o que los altos funcionarios del Estado rebajen sus sueldos no por un tema populista, sino por una cuestión de empatía precisamente con las personas, decirle, llueve y nos mojamos todos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que realmente cuando se informa, se debe informar con la verdad. Lo que usted acaba de decir no es correcto. Corríjame entonces. Fíjese, existe una norma que existe desde el año 2002, si no me equivoco. O sea, no ha sido dada en este gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en el gobierno anterior. Es una norma que viene de muchos años atrás. Y esa norma establece los seguros para el presidente y para los funcionarios. Eso no lo hemos aprobado nosotros. Por favor, no sean mezquinos. Nadie dice que lo han aprobado ustedes. La conducta, sí. No sean mezquinos con la conducta que está teniendo el presidente de la República. El presidente de la República, todos los días, lo que está haciendo es pensando en las personas. Todas las decisiones que estamos tomando, las tomamos pensando en las personas. Hemos sacrificado muchas cosas, hemos enfrentado muchos intereses, justamente todos lo hacemos, ministra, todos lo hacemos. Son las personas y las más vulnerables. Entonces, cuando ustedes dicen que cómo es posible que el presidente de la República se compre un seguro privado, eso no es un tema que decide el presidente de la República, es una norma que existe, que hay que cumplir. O sea, necesitamos informar con la verdad. No correcto, entonces sí, pero estamos en una pandemia, estamos en una emergencia, esa es la situación. No tergiversemos la situación. O sea, eso no es una decisión del presidente. Ya, como está la norma ahí, entonces no importa, se compra el seguro. Cómpreme un seguro de este tipo del otro. Eso es algo que existe y que se va renovando con el cargo. No importa si hoy día estoy yo o está otro, se va renovando con el cargo que uno tiene, no es una decisión personal. Lo entendemos así. Yo creo que sí es una decisión personal, por ejemplo, cuando cada uno de nosotros decide salir lo menos posible. O es una decisión personal cuando cada uno de nosotros tiene actos solidarios con otras personas. En mi experiencia en este tiempo, nosotros hemos necesitado, por ejemplo, cuando hemos encontrado familias de estas personas que están trasladándose y los hemos albergado. Nos tocó un día domingo que es cerrado todo y una mujer iba a dar a luz y no tenía un solo ropón, no tenía nada de ropa para su criatura. Y en ese momento, un día domingo, lanzamos un mensaje y varias gente compartió y dijo, yo tengo. Y yo personalmente en mi carro, como otros funcionarios, nos hemos trasladado a recoger la ropa para esa criatura. Y hemos tenido tanta suerte
que hemos despertado la solidaridad de los ciudadanos y ciudadanas, que nos han donado cosas, que nos han servido no solamente para ese nacimiento, sino que 2 días después tuvimos otro, y un día después tuvimos otro, y la ropa que habíamos recogido se pudo utilizar. Yo creo que necesitamos también compartir las historias en las que cientos de miles de peruanos y peruanas están siendo solidarios con otros también. Así es. Y eso es algo que hay que reconocer. Y esta pandemia lo que tiene que hacer es lograr sacar lo mejor de nosotros. Así es. Pero como lo dijo el presidente hoy día, con la verdad y con transparencia. No tergiversemos ni manipulemos la información, porque eso no ayuda en este contexto. Correcto, ministra. Yo le agradezco muchísimo por la entrevista, por el tiempo y por la apertura también para poder absolver a todas las preguntas que tenemos en el medio y que nos hicieron llegar también a través de todas las plataformas de comunicación. Como siempre, agradecido con usted por darnos la oportunidad de conversar. Hasta luego, muy buenas tardes y muchos éxitos. Y todos juntos tenemos que salir efectivamente. Todos estamos en el mismo barco. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Ha sido la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, que ha respondido todo, ¿no? Podemos discrepar de algunas cosas, ¿no? O sea, hay una medida, pues, del seguro que viene del 2002, entonces todos, pues, ¿no? O sea, pagan esa luz, ¿no? Se paga esa luz ya porque se les cuenta, pagado por los peruanos, ¿sabes? Porque el sueldo del presidente es pagado por los peruanos. Pero, como está la medida del año 2002, bueno, ya se queda ahí. Serán ustedes quienes juzguen y serán ustedes quienes determinen las cosas. La idea no es poner trabas, como dice la ministra, ser solidarios y ver cómo nos apoyamos para salir adelante.